Bienvenidos todos. Mi nombre es Lenin González y de parte de Fibras Ópticas de México queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro webinar Ventajas de la instalación aérea con cable ADCS. El mercado de la fibra óptica está en constante evolución y generando cada vez mayores oportunidades de negocio en Latinoamérica y el mundo. Si estás interesado en conocer más acerca del funcionamiento de la fibra óptica o capacitar a tu equipo técnico, te invitamos a acompañarnos a nuestra sesión de este día. Somos Fibras Ópticas de México. Con nuestras marcas, brindamos la solución completa para redes pasivas de fibra óptica, a través de un equipo comprometido con ofrecer soluciones de innovación y con la satisfacción de nuestros clientes. Les recordamos que este evento tendrá una duración aproximada de 1 hora. Estaremos compartiendo con nuestro expositor 45 minutos sobre las ventajas de esta instalación. Dedicaremos al final una sesión para resolver cualquier duda que tenga sobre la sesión en nuestra sección de preguntas y respuestas. En nuestra plataforma pueden identificar en la parte superior izquierda un botoncito sobre preguntas y respuestas. Ahí pueden dejar sus preguntas. Al final serán respondidas. Les recordamos que hoy es el último día de descuentos por nuestro 16 aniversario en nuestra página en línea www.fibrasopticasdemexico.com, en donde podrán encontrar todos nuestros productos, soluciones y servicios para su proyecto. Además, podrán recibir asesoría por parte de nuestro equipo técnico y comercial. Los invitamos a que nos acompañen al final de esta sesión, ya que tendremos una dinámica para ustedes en la cual pueden ser acreedores a un kit de marca. Sin más preámbulo, me complace presentarles a José Carlos Aguilar, quien ha colaborado para Fibras Ópticas de México en el desarrollo de seminarios, cursos y capacitaciones de soluciones en fibra óptica. Te cedo los micrófonos, José Carlos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Lenin, por esa presentación. Qué gusto estar aquí, qué gusto estar otra vez aquí en esta plataforma con ustedes. Les recuerdo mi nombre, soy José Carlos Aguilar Franco. Yo estoy como ingeniero especialista en capacitación de producto aquí en Fibras Ópticas de México y estoy en toda la disposición para que trabajemos juntos en este desarrollo de estos conocimientos que vamos a ir poco a poco adquiriendo. Y justamente por eso me gustaría iniciar con una pregunta, ¿va? O sea, ahorita voy a contestar las suyas y ustedes me van a contestar esta también. En su pantalla en este momento, permítanme, aquí está. Les va a aparecer una pequeña encuesta, ¿de acuerdo? ¿Me pueden apoyar a responderla, por favor? La encuesta dice, ¿qué significa ADSS? Y tenemos tres opciones diferentes. All Dielectric Self-Supporting, All Dense Solid Support, Anti-Dielectric Supporting Solid. Entonces, si me pueden ir apoyando, por favor. Vamos contestándola. Igual les voy a recordar, durante todo lo que es el tiempo del seminario web, no voy a estar contestando tal cual en ese momento las preguntas. Al final se va a hacer la sesión de preguntas y respuestas y en su parte izquierda van a poder encontrar justamente esa parte que dice preguntas y respuestas y de ahí las voy a ir tomando conforme fueron llegando para irlas respondiendo al final de este webinar. Vamos a dar unos cuantos segundos más para que puedan contestar. Voy a publicar los resultados. Tenemos que fue un 7% que dijo All Dense Solid Support, un 18% dijo Anti-Dielectric Support Solid, o me parece que era Solid, es que de aquí se me borró un poquito. Y tenemos un 75% que dijo All Dielectric Self-Supporting, ¿ok? Ese 75% que contestó esa opción, la respuesta número 1, fueron los que contestaron correctamente y ahorita vamos a ver el por qué viene esto, por qué es dieléctrico, por qué tiene un tema de autosoporte. Vamos a ir trabajándolo todo por este webinar. Voy a esconder los resultados ahorita. El objetivo de este webinar va a ser conocer los principios básicos de la instalación aérea, enfocándonos en el método de instalación para cable ADCS. Para esto, vamos a retomar un poco lo que hemos visto en webinars pasados para poder hacer esa comparativa entre lo que han sido diferentes métodos de instalación. Vamos a ver un poco lo que es el cable, métodos de instalación, tipos de rajes que vamos a utilizar, ese tipo de detalles. Lo más básico, lo inicial con lo que trabajamos, nuestra base, ¿qué es la fibra óptica? La fibra óptica es un conducto que va a ser rígido o flexible. Este puede ser de plástico o de vidrio, tomando en cuenta que siempre en las telecomunicaciones va a ser de vidrio. Es capaz de conducir un pulso de luz inyectando en uno de sus extremos este pulso hasta el otro extremo sin sufrir alguna interrupción. Esto obviamente tomando en cuenta que no hayan factores que puedan llegar a afectarnos esta transmisión. Usualmente se van a utilizar en redes de datos de telecomunicaciones, ya que pueden enviar y recibir información a grandes velocidades con un muy buen ancho de banda. ¿Okay? Entonces, una buena velocidad de transmisión.
La fibra óptica, si bien el enfoque principal que tenemos aquí es el tema de las telecomunicaciones, es algo que es vital hoy en día para tener una buena red de información. Estamos hablando de que tiene diferentes aplicaciones, ¿ok? Son diferentes aplicaciones en las cuales vamos a poder trabajar de diversas formas. Por ejemplo, la medicina. En la medicina hay dos maneras en las que podemos tomarlo. Una existen, por ejemplo, ciertos endoscopios, ciertos herramientales médicos que te permiten poder analizar el cuerpo humano de una manera mucho más óptima. O, por ejemplo, utilizando la tecnología 5G, en el caso de la transmisión de datos de la fibra óptica hasta la antena donde se van a transmitir los datos, estamos hablando de una posible transmisión en tiempo real de los datos del paciente desde la casa, la ambulancia, al hospital, para poder agilizar y tener la posibilidad de salvar más vidas. Entonces es ahí donde la medicina entra. La arqueología es muy útil, la fibra óptica en la arqueología. Gracias a este sistema, los arqueólogos, van a poder acceder a lugares con herramientas que van a lograr no hacer algún daño, algún monumento que quieran mantener o no entrar a algún lugar que pueda llegar a afectar al ser humano. En la industria militar, de hecho, todo el tema, mucho tema de la fibra armada, de la fibra fuerte, nace por la necesidad de la milicia para poder hacer transmisiones de datos importantes con una cierta resistencia. La iluminación, a final de cuentas, la fibra óptica transmite pulsos de luz, entonces es una buena manera de verlo. Y las telecomunicaciones, que es lo que les había estado comentando. Elementos de una red de fibra óptica. La red va a funcionar con elementos pasivos, ¿ok? Hablando solamente de la infraestructura general. Esto quiere decir que no se va a necesitar energía, solamente se va a necesitar en la parte del transmisor y en la parte del receptor, ¿de acuerdo? Vamos a tener nuestros datos de entrada que van a ir por nuestro transmisor. Nuestro transmisor va a ser nuestra OLT, nuestra ONT en caso de que sea de vuelta, con una fuente óptica. ¿Ok? Esta fuente óptica va a pasar a través de toda la capa física. La capa física es los cierres de empalme, nuestro cableado, nuestra postería, nuestra instalación, nuestros conectores, todo esto que es la parte pasiva es nuestra capa física. Posterior a eso vamos a llegar a un detector. El detector lo que va a hacer es que va a convertir los pulsos de luz en pulsos que puedan leer todo lo que serían las máquinas y va a hacer los datos de salida. ¿Ok? Es la manera en la que funciona un sistema genérico de fibra óptica. Ahora, vamos entrando directo a lo que sería la instalación de una red aérea, ¿va? Dentro de los tipos de instalación de fibra óptica, la red aérea suele ser la más utilizada a este punto, siendo que poco a poco se va migrando más hacia la parte subterránea. Misma que sigue su recorrido por la postería, ¿ok? Para ese tipo de instalaciones, antes de pensar a considerar otros puntos para su diseño, es importante analizar el método que va a ser utilizado dependiendo los cables que se van a instalar para cada tipo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas cada tipo de cable tiene su método de instalación. Esto lo vamos a ver un poco más a profundidad en unos momentos, ¿va? Dependiendo de esto es donde vamos a elegir el método óptimo para nuestra instalación, el método óptimo para nuestra red. Estamos hablando que en los puntos a considerar de la fibra óptica, ahí está. Hay que considerar la elección de los herrajes, ¿ok? Es muy importante siempre considerar los herrajes necesarios, ya que estos se van a adecuar para hacer una tensión, una sujeción, una suspensión correcta dentro de nuestra red. El monitorear la tensión, ¿ok? Muy importante asegurarnos que la tensión sea correcta. A final de cuentas, un cable, por ejemplo, que tiene un span de 100 metros, si lo empezamos a querer aventar para más de 100 metros, para 200 metros, 300 metros, va a generar una tensión muy fuerte que va, al final de cuentas, llegar a fracturar nuestro cable. Entonces, es un punto que tenemos que considerar, no tenemos que echar a saco roto. Las cubiertas del cable, ¿ok? El tipo de cubiertas, al final de cuentas, tiene que ver si es un MDPE, un LDPE o un HDPE. Igual más adelante vemos de qué van las cubiertas para que podamos comprender un poco más. Seguir los códigos de instalación, a final de cuentas, dependiendo de dónde vayamos a instalar, si es en México, si es en Panamá, si es en Costa Rica, si es en Colombia, en donde sea, tiene sus métodos. E incluso dentro del país hay métodos de instalación por región. Entonces hay que considerar también esos puntos. También, por ejemplo, si estamos hablando de un fraccionamiento privado en el cual es un fraccionamiento que está trabajando justamente alguien por fuera,
Él va a elegir cómo quiere hacer su construcción. A lo mejor él dice, ¿sabes qué? Yo no quiero, no tengo algún interés en tener una instalación aérea que va a tener postería colgada por todos lados. La verdad es que yo prefiero 1000 veces tener el tema subterráneo. Entonces, ahí es donde tenemos que adaptarnos a la instalación que vamos a tener. Considerar derivaciones y empalmes, muy importante. A final de cuentas, cuando estamos haciendo nuestra red, tenemos que calcular todo, ¿ok? Desde nuestro cable de distribución, nuestro cable de red troncal y nuestro cable para acometidas. Con esto tenemos que considerar también los cierres de empalme que van a final de bobina y los cierres de empalme que van a ser para derivar los servicios, ¿ok? Al fin, también para el crecimiento de la red que podamos llegar a tener, tomando en cuenta que muchas veces, bueno, por ejemplo, me ha pasado, en lo personal yo tengo contratado internet por fibra óptica y me pasó que me mudé de casa recientemente y justamente donde me mudé me comentaba el operador que no tenía ya redes, o sea, ya no tenía puntos de acceso disponibles desde los cierres de empalme más cercanos a mi casa, y esto era porque no se hizo una planificación correcta hacia cómo iba a crecer la densidad poblacional. Y no está mal, simplemente tal vez no fue algo que se analizó, no es algo que muchas veces estamos acostumbrados a hacer, pero esto al final nos termina ahorrando dinero, nos termina ahorrando tiempo. El pobre instalador tuvo que buscar un punto de acceso que estuviera disponible. Fue un tema que una instalación de 40 minutos se volvió una instalación de 4 horas. Entonces, si consideramos esto desde un inicio, facilitamos mucho nuestra vida y la gente que trabaja con nosotros. El método de almacenamiento que vamos a tener, recordar siempre que por normativa se tiene que dejar cierta cantidad de almacenamiento. Por ejemplo, aquí en México nos regimos por la CFE y la normativa nos está indicando que tenemos que dejar 100 metros de almacenamiento por cada kilómetro distribuido en 5 puntos iguales. Estamos hablando de 5 puntos de 20 metros de almacenamiento. Entonces, es considerar ese tipo de detalles porque a final de cuentas esto nos puede afectar en nuestra red a futuro y generarnos nuevamente un costo mayor que nos termine atorando en esta instalación que tengamos. Ahora, permítanme antes ya me iba a pasar un punto. Ok. Voy a lanzar una segunda pregunta, si me pueden apoyar a responderla. Ahí va. ¿Cuál de los siguientes métodos de instalación es más costoso? ¿El hachado, figura 8 o ADSS? De acuerdo, vamos a mostrar en este momento los resultados. Ahí está. Tenemos que un 50% dijo que el hachado, un 29% dijo que figura 8 y un 21% dijo ADSS. Vamos a ver los tres casos y vamos a discutir cuál justamente de esos tres es el más costoso y ahorita vamos a entrar el por qué, ¿va? Voy a esconder los resultados. Primero tenemos el sistema de instalación por medio del hachado, ¿ok? Este es un método que nos permite realizar instalaciones aéreas con cable que no son autosoportados. Requiere poca inversión en el cable, pero es un método de instalación lento, ¿ok? Y si bien nos ahorramos en cable, también tenemos que gastar en un mensajero para soportarlo, en el alambre y en el método de instalación, es un método diferente, ¿ok? ¿Cómo funciona este? Vamos a tener nuestro cable y nuestro mensajero como elementos independientes. A este se va a montar una máquina que es la máquina lachadora, se coloca, se ajusta correctamente y luego se tira de ella para hacer un recorrido en el cual se va a entrelazar por medio del alambre de acero, tanto el cable como el mensajero. Esto va a hacer que ahora el mensajero tenga todo el soporte de nuestro cable de fibra óptica. ¿Ok? Es el método de instalación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener nuestros herrajes de tensión, de suspensión, nuestras derivaciones, todo es considerando nuestro mensajero de acero. Y luego colocar el cable ya que esté instalado nuestro mensajero de acero. Entonces, si tenemos ya el mensajero instalado, pues bueno, es un poco más sencillo. Pero si tenemos que hacer toda la instalación, es un costo que sí nos va a generar un impacto relativamente fuerte. Por eso, otra opción que logramos llegar a tener es el método de instalación por medio de figura 8. Es un método de instalación aérea de forma autosoportada por medio de un mensajero al igual que en el anterior. La diferencia es que en este caso el mensajero de acero ya está incorporado dentro de nuestro cable de fibra óptica, ¿ok? Es un sistema en el cual justamente se llama figura 8 porque parece un 8, la parte de abajo es nuestro cable de fibra, la parte de arriba
es nuestro mensajero de acero. Simplemente hacemos la división y de ese mensajero de acero que tenemos, podemos hacer el soporte, podemos hacer la tensión, podemos hacer todo ese tipo de detalles que necesitaríamos en otro caso hacerlo con el mensajero de acero. Bien, sí es un poco más costoso el cable, pero el método de instalación es mucho más sencillo. Y luego tenemos otro cable que es el método que ahorita del cual vamos a hablar, del cual vamos a enfocarnos, el por qué vengo llevándolos a esto. El ADSS, ¿ok? El ADSS, que es All Dielectric Self Supporting, que quiere decir completamente dieléctrico y que puede soportar su propio peso, es un método de instalación de forma aérea, es autosoportado, utiliza elementos internos del cable, los elementos que van a darle el soporte van dentro del cable, no tiene nada externo, ni un cable para hacer el hachado, ni por ejemplo el cable del fibra 8. No se va a utilizar ni máquina hachadora, ni mensajeros metálicos para este tipo de instalaciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo funciona el tema de la instalación del fibra 8, perdón, del ADSS, una disculpa. Ventajas del cable figura 8. Otra vez, no sé por qué. El ADSS, una disculpa otra vez. Primero que nada es fácil de instalar. ¿De acuerdo? Si comparamos, por ejemplo, con un cable de hachado que tendríamos que hacer solamente con el mensajero, el proceso que hacemos con el puro cable ADSS, empezamos a generar a darnos cuenta que, si bien cuando instalamos completamente nuestro cable ADSS o nuestro cable mensajero en el caso del tema del hachado, todavía en el mensajero del hachado todavía nos falta realizar la colocación del cable y hacer el hachado. Aquí no, colocamos haciendo el proceso que sería colocar nuestro mensajero y listo, ya quedó instalado nuestro cable. Tiene una alta resistencia debido a los elementos integrados internamente en el cable. Ahorita vamos a ver todos los elementos de pero la manera en la que está compuesta internamente es lo que nos genera la posibilidad de hacer una tracción fuerte y hacer que el cable soporte su propio peso. ¿Okay? Todo es internamente, no hay nada externo. Es inmune a las interferencias eléctricas al no tener ningún material eléctrico, ningún metal. Se genera un ahorro en costos de materiales y mano de obra de instalación. ¿Okay? Esto comparando obviamente con el tema de un figura 8, de una instalación por lachado. El tamaño del cable realmente es reducido, ¿okay? No es un cable muy grande, es un cable bastante pequeño, dependiendo obviamente de la densidad de fibra. Más liviano al no contener elementos metálicos, al final de cuentas el acero pesa. ¿Okay? Al no tener estos elementos nos genera la posibilidad de un peso menor. Cable flexible y muy manejable, dependiendo de esto también obviamente del tipo de cubierta, pero es un cable relativamente sencillo de manejar. La verdad es que no es complicado desforrarlo. Ideal para instalaciones cerca de líneas de alto voltaje, esto debido a que al no contener elementos metálicos no vamos a correr el riesgo de generar alguna descarga eléctrica que sí, por ejemplo, con un figura 8 o con un tema de lachado, necesitaríamos estar aterrizando para que nuestros instaladores no corran algún riesgo por las fuentes eléctricas que pueden estar cerca de nuestros cables. En este caso, este riesgo no existiría. Ahora, no todo es belleza, obviamente hay cosas que se tienen que considerar, pero son puntos a considerar bastantes sencillos. El costo, a final de cuentas, los elementos integrados en el cable van a elevar el costo de nuestro cable, pero esto se va a amortizar cuando consideramos el tema de la instalación. ¿Ok? Al ser un cable que es tan sencillo, relativamente es muy sencillo de instalar, en ese es el momento en el que se va a equilibrar el costo y vamos a salir un poco con ventaja, ¿ok? Entonces, ya que menciono esto, ya se puede decir que el método de instalación, que era el más costoso, era el del hachado. Otro elemento es que el único elemento de protección aquí es la cubierta, ¿ok? Si bien, por ejemplo, en un figura 8 podían romper un poco la cubierta, teníamos el mensajero de acero que protegía. En este caso no va a ser así. Al final de cuentas, al tener todo integrado dentro del cable, si se llega a acceder al cable, puede llegar a dañar la integridad de nuestro cable, generando una posible fractura, una posible falla posterior. Pero hay maneras de solucionar esto. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Se requieren herrajes especializados para su instalación. Por ejemplo, aquí estamos haciendo un preformado, pero bueno, a final de cuentas se requiere herrajes para cada uno de los métodos. Entonces, simplemente esto se menciona, por ejemplo, si tú tenías una instalación de figura 8, tenías considerada y la quieres mover a DSS, pues sí tienes que hacer un costo, pero
Al final de cuentas es esto, o sea, cada instalación va a requerir sus herrajes especializados. Y la técnica de instalación es diferente, ¿ok? Pero es diferente a las que acabamos de mencionar. Simplemente es una capacitación e incluso una capacitación más sencilla que la que podríamos checar con otros métodos de instalación. Ahora, vamos a hablar de cómo está compuesto en general el cable figura 8, ¿va? Perdón, no sé por qué estoy ahorita en la cabeza con figura 8. Quería decir del cable ADSS. Vámonos desde afuera. Vamos a hablar de una cubierta exterior de polietileno en anti-tracking. Ok, ahorita vamos a ver lo que es el efecto anti-tracking. Después vamos a tener nuestro cordón rompecubierta, elemento sumamente importante para hacer la apertura y poder tener acceso a estos cables. El hilado de aramida, que va a ser el elemento principal que le va a dar la fuerza para ser autosoportado a nuestro cable. Nuestra cinta de bloqueo de agua, cinta especialmente diseñada para prevenir que entre en grandes cantidades de líquidos dentro de nuestro cable. A ver, permítanme un momento. Permítanme un segundo. Me están acá comentando que creo que seguimos con fallas. Una disculpa por eso. A ver. Déjenme verificar porque ya estamos entrando de lleno. Entonces no me gustaría que ahí hubiera un pequeño error. A ver, espérenme. Permítanme un segundo. Listo. En teoría, ya se va a poder escuchar más. Esperemos que sí. Después nos vamos a ir a los tubos holgados, los tubos que van a contener nuestras fibras, tanto pueden ser con gel, pueden ser secos, ahorita vemos eso, y nuestras unidades de fibra. Y el miembro central de refuerzo, este no nos va a dar tal cual el autosoporte, pero nos brinda sí un poco de soporte extra, pero no es el principal es la aramida en ese sistema de autosoportado. En cuanto a la densidad de nuestra cubierta, es aquí donde vamos a entrar con diferentes tipos de densidades. La HDPE, la MDPE y la LLDPE. Tomando en cuenta la HDPE como la de mayor densidad y la LDPE como la de menor densidad. La HDPE es la que va a tener la mayor rigidez de las tres. ¿Okay? Es la que va a ser rígida y dura. Es óptima para hacer instalaciones subterráneas, ya que puede mantenerse a bajas temperaturas. Es ideal para instalaciones anti-tracking. La desventaja es que de todos es el más pesado y es difícil de desforrar. Por lo mismo nos brinda una seguridad extra. Entonces, considerar qué es lo que queremos hacer. El MDPE es mucho más sencillo de desforrar. Es ligeramente menos pesado, reduce el radio de curvatura mínimo. Por norma, este es el más utilizado en Estados Unidos. Tiene buena resistencia a los golpes, caídas y agrietamientos, aunque no es muy recomendado para el tema del anti-tracking. Esto por el fácil acceso. Y tenemos el LLDPE, que este nos va a brindar la mayor flexibilidad posible y una instalación muy sencilla. Un desforre sencillo, un simple, rápido, sumamente ligero, tiene un alargamiento bajo estrés, ¿ok? Esto quiere decir que no va a acomodar toda su soporte, la fuerza de tensión no lo va a mantener rígida, sino que va a permitirle dar un poco de fluidez, ¿ok? Entonces, esto nos va a permitir hacer como un tipo amortiguamiento. Tiene mayor resistencia a la tracción y perforación. Esto porque a final de cuentas, si queremos perforar este cable, la misma cubierta va a hacer que tenga como un pequeño rebote, no va a permitir un acceso tan sencillo. Pero no suele ser autosoportado y tiene las desventajas del cable MDP. Ok, ahorita vamos a ver por qué no es autosoportado. Ahora, los tubos holgados. Los tubos holgados son elementos de fibra que van a permitir a la fibra moverse dentro de estos elementos sin sufrir algún daño. Si existen cambios de temperatura, mismos que pueden provocar una expansión o contracción de la fibra, van a contener elementos internos que van a hacer que la fibra se mantenga en un ambiente seguro. ¿Okay? Va a proteger la fibra. Los materiales son el PP y el PVT. ¿Ok? Ahora, no solamente existen los cables con gel, también existen los cables secos. Esto dependiendo cómo lo queramos instalar. Ahorita lo vamos a ver un poco más. ¿Qué criterios tengo que tomar en cuenta al hacer la elección de mi cable ADSS? Primero que nada, la distancia interpostal. La distancia interpostal es la distancia máxima entre dos postes, bueno, entre los postes en general. Ejemplo, si tú tienes un poste, bueno, también hay que considerar algo. De toda nuestra instalación, la distancia interpostal que vamos a tomar en cuenta
es la distancia más larga que tengamos, ¿ok? No el promedio, sino la más larga. Ahí les va. Se tiene que del poste 1 al poste 2, estamos hablando de que son 80 metros. Del poste 2 al poste 3 son 70 metros. Y del poste 3 al poste 4 son 150 metros. Entonces, la distancia interpostal que vamos a tener va a ser de 150 metros, ¿ok? ¿Por qué? Porque si elegimos una distancia interpostal considerando los 80 metros o los 70 metros, a final de cuentas, nuestro vano de nuestro cable, la tensión que va a soportar, no va a ser suficiente para soportar los 150 metros, ¿ok? Y esto en un ejemplo muy, muy pequeño. Es una realidad que en las ciudades no siempre estamos hablando de que las instalaciones sean precisas, en el cual están colocados los postes a una distancia igual. Entonces hay que tomar en cuenta estos puntos para elegir cómo queremos nuestro cable. El cable va adaptado, agregando, quitando elementos para diferentes distancias interpostales. También hay que considerar el factor climático que vamos a colocar, ¿ok? Las condiciones climáticas forman un papel muy importante en el diseño del cable, ya que no es lo mismo instalar cable en, no sé, en X región que en Y región, ¿ok? ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo de aquí de México. Yo vivo ahorita en Guadalajara, ¿ok? Y en Guadalajara tenemos un clima, se dice que es un clima bendito, porque es un clima bastante calmado, bastante neutro. Tenemos un frío que es tolerable, tenemos a veces un calor que se soporta a gusto con un short, entonces es cómodo. Pero yo vengo del puerto de Veracruz. ¿Okay? El puerto de Veracruz es un lugar que tiene un calor muy fuerte, tiene un salitre, una salinidad muy, muy grande, y en ocasiones entran fuertes ráfagas de viento que han llegado a tumbar muchas cosas. Entonces, no es lo mismo instalar en la región en la que estoy viviendo actualmente que en la región de Veracruz, que es donde yo nací. ¿Ok? ¿Por qué? Por ejemplo, a veces no consideramos y no tomamos en cuenta que la sal puede llegar a afectar nuestro cable, puede llegar a fracturar nuestro cable. No tomamos en cuenta que el viento puede llegar a tumbar nuestro cable, que puede llegar a generar que tenga muchos movimientos. Simplemente es esto, es tomar en cuenta este tipo de detalles al momento de que vamos a hacer nuestra instalación. Y otra cosa es la elección de la cubierta anti-tracking. ¿Ok? ¿Qué es el efecto tracking en un cable? El efecto tracking es cuando nosotros tenemos un cable que está cerca de una instalación eléctrica, la instalación eléctrica va a llegar al cable. Ahora, al no tener contenido metálico, no va a hacer que se pase la luz, no va a hacer, perdón, la electricidad, no va a hacer que tengamos alguna descarga eléctrica, ni mucho menos, ni va a hacer que perdamos la señal, pero lo que sí va a hacer es que va a generar un campo electromagnético alrededor del cable que va poco a poco a ir endureciendo los materiales al punto en el que va a empezar a resquebrajarlos y va a empezar a hacer pequeñas grietas en nuestro cable y a la larga se va a terminar fracturando nuestro cable. Entonces lo que se hace es que se le aplica una cubierta de polietileno que se llama polietileno resistencia al tracking, que es el TRPE, el cual no se va a agrietar debido al campo electromagnético generado por las líneas de alta tensión. Esos cables van a resistir campos eléctricos de hasta 25 kilovoltios. ¿Ok? Entonces, el efecto anti-tracking, bueno, la cubierta anti-tracking es esto, es lo que nos va a permitir dar una vida útil mayor a nuestro cableado, nos va a permitir dar una vida útil mucho más fuerte. Ahora, voy a lanzar una tercera pregunta, antes de iniciar, antes de mostrarles los cables ADSS. De estos tres, ¿cuál es un elemento de refuerzo para darnos el autosoporte en el cable? Tenemos que el 66% dijo que era mida, el 33% dijo que la cubierta y nadie votó por la fibra. Me da gusto que nadie haya votado por la fibra, la verdad. Me tocó una ocasión ver un cable en una instalación, en una antena, que por las vibraciones que se generaban en el viento, el cable se fracturó y lo que estaba soportando eran justamente los tubos holgados de la fibra. Entonces, no es recomendable. Ese cable ya tenía una vida útil muy corta, ya no iba a funcionar mucho tiempo. El 33% nos dijo que la cubierta, sí, efectivamente la cubierta es algo fuerte, es algo que nos brinda la protección, pero no es el encargado de brindarnos el autosoporte. Al contrario, en ocasiones nos puede llegar a afectar en el autosoporte. Lo que es lo fuerte es la aramida. ¿Okay? La aramida es lo que nos va a brindar esa tracción. Hay gente que también lo conoce como Kevlar.
es lo que nos va a brindar el soporte suficiente para que nuestro cable pueda aguantar su propio peso. ¿De acuerdo? Ahí va. Un cable ADSS con cubierta sencilla. El cable ADSS con cubierta sencilla, directamente hablando de Wave Optics, está diseñado para utilizarse en instalaciones aéreas de planta externa. Cubierta sencilla de polietileno con aditivos que proporcionan una protección superior contra la radiación UV, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales. ¿Cómo va a funcionar? Nuestra cubierta obviamente va a ser diseñada y va a extruirse junto con nuestra aramida. La aramida lo que va a hacer es que por medio de los hilos de aramida, al momento de que le coloquemos la cubierta, se van a como trenzar y semipegar, por así decirlo. O sea, van a generar un soporte, una fusión entre la aramida y la cubierta, lo que va a hacer que toda la cubierta esté soportada por esos pequeños hilos muy resistentes. Entonces, internamente, cuando desforramos nosotros un cable ADSS, incluso cuando quitamos la cubierta, se nos viene un tramo de aramida. Esto porque esa es justamente la aramida que está haciendo el soporte de nuestro peso. ¿Ok? Entonces está diseñado de esta manera: cubierta, aramida, todos los elementos que habíamos visto previamente. ¿Ok? Dentro de los tubos holgados, lo que les había mencionado es que tenemos la posibilidad de usarlos como tubos holgados con gel o tubos holgados secos. Dependiendo cómo lo queramos utilizar, es la elección. Por ejemplo, el gel suele ser un elemento que soporta mucho mayor la intemperie, ¿ok? Es decir, los cambios climáticos, brinda un ambiente controlado para soportar, por ejemplo, cambios bruscos entre frío, calor, húmedo, seco. Esto es lo que ayuda. Pero, por ejemplo, no es muy recomendable para instalaciones en vertical. Al final de cuentas, si lo colocamos en vertical, el gel puede caer hacia el fondo de nuestro cable e incluso llegar a fracturar nuestras fibras por esa caída. Entonces, considerar esos puntos. También, por ejemplo, el seco, que es como un pequeño talco que se le coloca, lo que genera es un ahorro en tiempos de instalación. Ok, en el momento de que nosotros vamos a instalar con el tubo de gel, tenemos que hacer el desforre, hacer la limpieza de las fibras. Es un gel que puede llegar a manchar muy fuerte la ropa. Y con el caso del seco no tenemos este efecto. ¿Okay? Simplemente se limpia como si fuera un pequeño talco y se realiza todo el proceso. Entonces, esto nos genera un ahorro en los tiempos de instalación. Nos genera un ahorro en costos. Entonces, es considerar para qué lo queramos usar, para elegir qué tipo de, de gel, o si queremos el cable con gel o si lo queremos el cable seco. Ahora, permítanme les mencionaba previamente que el defecto principal que podríamos llegar a encontrar en este tipo de cables es que si nosotros tenemos un acceso a nuestro cable, ya tuvimos acceso a las fibras, ¿ok? No tenemos un elemento extra que nos soporte el cable, ¿ok? En el caso del figura 8, si teníamos acceso, teníamos nuestro mensajero que lo soportaba. En el caso de la instalación por medio del hachado, si hacemos el acceso al cable, tenemos nuestro mensajero del hachado que soporta el peso del cable. Okay, en este caso, si nosotros llegamos a tener un acceso a nuestro cable, estamos dañando la integridad del soporte general. ¿Por qué? Porque al abrirlo, estamos también ya haciendo contacto con la aramida, que ese es el soporte que nos da la posibilidad de que el cable aguante su propio peso. Entonces, eventualmente podrá llegar a caerse y tener un daño. Además, de igual modo, al tener acceso aquí, ya estamos entrando directamente a las fibras, estamos entrando directamente a los tubos holgados y nos podemos llegar a generar alguna pérdida, algún daño. ¿Hay solución para esto? Sí hay una solución. Los cables ADSS con doble cubierta. Estos van a contar con todas las ventajas del cable de cubierta sencilla, pero agregamos una segunda cubierta que nos permite tener un mecanismo extra de defensa. La segunda cubierta se va a encargar del soporte principal del cable y la primera de mantener la integridad de la fibra. ¿Ok? Es un trabajo en equipo, se podría decir. Este es el que va a tener la aramida. ¿Ok? Entonces, primero se va a hacer la creación de este cable que va sin la aramida. Este sería como un dieléctrico que tenemos que instalar por medio del hachado. Al colocar una segunda cubierta con la aramida, el soporte principal viene aquí. Entonces, si tenemos algún acceso a la primera capa, la segunda capa se va a asegurar de que el cable se mantenga íntegro y se mantenga con una seguridad bastante fuerte. ¿Ok? Entonces, esto es darle un soporte y una fuerza a nuestro cable al grado de que podemos tener una seguridad un poco mejor
en nuestra instalación, saber que nuestro cable va a tener una vida útil aún mayor de la que ya va a tener, ¿ok? Ambos cables, tanto el cubierta sencilla como el cubierta doble, pueden ser utilizados con cubierta anti-tracking, dependiendo de si es que lo necesitamos así o no. Y ambos pueden ser colocados con tubo con gel, tubo holgado con gel o tubo holgado seco. Ahora, hay que mencionar los cerrajes que se van a utilizar dentro de la instalación de nuestros cables. Por ejemplo, el preformado, ¿qué es el preformado? El preformado es un herraje que viene fabricado por acero, por alambres helicoidales de acero aluminizado, y está diseñado para distribuir de manera homogénea la fuerza de tensión generada dentro de nuestro enlace. Es ideal para instalaciones en áreas donde vamos a colocar el cable ADSS y disponibles en longitudes de 90 centímetros para vanos de 100 metros, 120, vanos de 200 metros, y la longitud aparte de 90 centímetros puede variar para ser un poco mayor o un poco menor. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Lo que hace es que de manera interna viene de manera helicoidal. Eso quiere decir que viene como curveándose. ¿Ok? Internamente tiene ciertos elementos, ¿cómo decirlo? Va a tener unos minerales que al momento de que abrazan el cable van a hacer una presión y van a atravesar un poco la cubierta, ¿ok? No van a atravesarla completamente, sino que van a atravesar suficiente como para generar una tracción fuerte dentro de nuestra cubierta. Esto va a hacer que el cable no se mueva por nada del mundo. También considerar esto, no lo había mencionado. Estos herrajes reformados vienen con diferentes diámetros. ¿Esto por qué? Porque el cable obviamente va a cambiar con diferentes diámetros dependiendo de la cantidad de fibra que vayamos a utilizar. Entonces, el preformado va adaptado al cable que vamos a necesitar, ¿ok? De igual modo, por ejemplo, aquí tenemos nuestro brazo extensor, un brazo que lo que va a generar es que, bueno, este es un herraje diseñado con una alta calidad, soporta de manera suave y firme a nuestro cable de fibra óptica. Es ideal para realizar la suspensión y la tensión del cable ADSS. Lo que hace es que nos da una mayor separación de nuestro poste. Hay diferentes tipos de instalación. Por ejemplo, este tiene puntos de libertad. Hay unos que vienen fijos directo al poste, que no se van a mover por nada. Y esto es para evitar cualquier obstáculo que pueda obstruir la continuidad de nuestro cable o que pueda llegar a ser una amenaza para nuestro cable en un punto posterior. También tenemos los elementos de sujeción a poste, ¿ok? Elementos que nos van a permitir justamente todos estos herrajes colocarlos de una manera óptima. El almacenamiento de cable, muy importante. Da un soporte justamente para este almacenamiento. Es sujeción al cable por medio de ciertos herrajes, ideal para instalaciones suspendidas por gran resistencia al tiempo y las adversidades climáticas, ¿ok? Es mucho más probable que se te rompa un cable a que se te llegue a romper el almacenador de cable, ¿ok? Y tiene una resistencia bastante fuerte. Luego tenemos los herrajes de suspensión. ¿Cuál sería el herraje tipo J? El herraje es el ADSS y el herraje de suspensión ADSS colgante. Estos son herrajes diseñados para suspender y repartir la fuerza en el cable ADSS mediante su sujeción suave a través de un cojín de neopreno que podemos ver en los tres casos, ¿ok? Aporta la capacidad en el cable para adaptarse a las condiciones ambientales en un entorno de rendimiento de esfuerzos para asegurar que la línea de transmisión mantenga una integridad fuerte. ¿Por qué tenemos que utilizar herrajes de suspensión? Ok, vamos a hablar un poco de esto. Digamos que yo estoy instalando mi... perdón, me fui. Digamos que yo estoy haciendo mi instalación por medio de ADSS, ¿de acuerdo? Estoy haciendo mi tendido y tengo un cable de vano de 100 metros. Eso quiere decir que cada 100 metros yo tengo que volver a tensar mi cable. Tengo mi tensión en un punto, tengo mi tensión en otro punto, ¿ok? En 100 metros de distancia. Pero entre esos 100 metros tengo otros dos postes. Ok, vamos a decir que todo esto es en un mundo perfecto en el cual los postes están divididos a 25 metros. Ok, entonces estamos en 0, 25, 50, otro más en 75 y luego en 100. Ok, son tres postes intermedios. Todos los postes intermedios tienen que siempre llevar un cable, un herraje de suspensión. ¿Esto a qué se debe?
Esto es debido a que esto nos va a hacer que el cable no esté botando y no esté dándose ahora sí que golpes contra diferentes elementos o que pueda llegar a fracturarse. Lo controla un poco para evitar ese tipo de movimientos y lo levanta para que esa catenaria que se genera la reduzcamos un poco. ¿Ok? Es la razón por la cual se tienen que utilizar los herrajes. Y van acorde a la necesidad. Por ejemplo, el herraje tipo J lo que tiene es que es un herraje para un vano de 100 metros. ¿Ok? No es un vano grande y tiene un soporte bastante bueno. Tiene 2 puntos de sujeción, un sistema por nuestro cojín de neopreno y se atornilla para abrazar el cable. ¿Ok? Bastante útil, bastante sencilla su instalación. Tenemos, por ejemplo, el herraje de suspensión ADSS. Este, como podemos ver, tiene un cuerpo más robusto. ¿Ok? Tiene solamente un punto de conexión, perdón, hacia nuestro poste y tiene un sistema más fuerte de sujeción. Esto lo que nos va a brindar es que tenga de 100 y de 300 metros en nuestros vanos, ¿ok? Dependiendo de cómo sea el que queramos. Lo que hace es que se quita esta abrazadera, se abre, se coloca el cable y se abraza el cable. Muy sencilla su instalación y da un soporte fijo, da un soporte fuerte, ¿ok? Y tenemos el herraje de suspensión colgante. ¿Qué diferencia tiene? Lo que nos va a generar es algo muy similar a ¿ok? En cuerpo, de hecho, se parece bastante, con la diferencia de que nos brinda un poco de movimiento. ¿Esto para qué? Para que esto va muy acorde a la instalación que queramos hacer, ¿ok? Pero esto nos va a brindar unos puntos de movimientos controlados. Por ejemplo, ahorita les comentaba que ese tipo de herrajes son justamente para que la instalación no permita que el cable esté moviéndose de una manera loca, de una manera salvaje, en el cual pueda llegar a dañar el cable, pueda llegar a dañar personas, pueda llegar a dañar edificios, árboles, etc., etc. Lo que hace es que controla esos movimientos, ¿ok? Estos van a relativamente eliminarlos en los puntos en los que estén sujetos. Pero lo que va a hacer es que le va a dar un poco de libertad, generando una liberación de tensión mucho mayor a la que podríamos llegar a tener con estos dos. A final de cuentas, estos dos tenemos un punto fijo en el cual está haciendo los movimientos bruscos y ahí no se mueve, por lo cual podemos empezar a generar algún desgaste en los extremos que están fuera de nuestro soporte. En este caso, tenemos el soporte que va a brindar el movimiento, pero un movimiento controlado. Entonces, si bien, claro que va a haber desgaste en estos puntos, ¿ok? También es una realidad que va a soportarlo mucho mejor que con los otros, ¿ok? Entonces, es el tema de los herrajes que tenemos que seleccionar para hacer nuestra instalación. Por ejemplo, entonces, recapitulando más bien, perdón, tenemos nuestros herrajes de suspensión y nuestros herrajes de tensión. El herraje de tensión va colocado cada vez que se termina el vano de nuestro cable y el herraje de suspensión va colocado en el intermedio de toda la postería entre nuestros herrajes de tensión. ¿Ok? Dependiendo del vano se pueden colocar, dependiendo la diferente instalación. Por ejemplo, en el tema voy a regresar un momento. El tema de nuestro herraje preformado es les mencionar que es para un vano relativo, pero si queremos aumentar la distancia podemos agregar un elemento extra, tal como sería un empalme preformado, que son elementos metálicos que se agregan al cable, y le va a dar una doble tracción, una doble fuerza que puede hacer que aumentemos nuestro vano a 300, 400 metros, dependiendo cómo hagamos la instalación de nuestro cableado. ¿Ok? Entonces, en general, es la manera en la que instalamos el cable. Es un cable bastante sencillo, bastante fuerte, tiene un soporte bastante bueno. En lo personal, es el que más me atrae, es el que más me gusta por la instalación tan sencilla que tiene. Obviamente todo al momento de iniciarlo es un poco complicado, pero conforme vamos trabajándolo, nos damos cuenta que el cable es muy sencillo y nos brinda más pros que contras, y más si lo comparamos con otros métodos de instalación. Entonces, por mi parte, en esta sesión, en este webinar, sería todo. En estos webinars que hemos estado llevando sobre los tipos de instalaciones y diferentes tipos de cables. Entonces, vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas. ¿El herraje de suspensión se puede colocar con un brazo extensor? Sí, de hecho hay un herraje, se puede colocar de dos maneras. Se puede colocar el herraje solo, tal cual el brazo extensor, que al final tenga el soporte para colocarlo por medio de un fleje, o se puede hacer ya el herraje con todo, o sea, el herraje de suspensión y que al final ya tenga, por ejemplo, el herraje tipo J instalado para que ya nada más llegues y coloques. Eso sí se puede hacer sin ningún inconveniente.
Buen día, gracias por la información. Mi duda es, ¿el herraje preformado va a lo largo de la distancia entre postes? A ver, déjame ver si lo entendí. El herraje preformado va a lo largo de la distancia entre postes. Ok, el herraje preformado va a ir colocado cada vez que tengamos que hacer la tensión de nuestro cable. Ok, es decir, tenemos nuestro cable de inicio, tensamos. Todos los postes que van intermedios antes de cumplir el vano van con herraje de suspensión y luego tenemos que volver a tensar con un herraje preformado. Ok, entonces serían los puntos en los cuales colocaríamos nuestro herraje de tensión. Espero que sí te haya quedado clara la pregunta, Belén. Actualmente, realmente, ¿qué tan recomendable y común es la instalación aérea? Va muy acorde a la necesidad de donde vayamos a instalar. ¿Ok? ¿Esto por qué? Es lo que les mencionaba al inicio de este webinar. Si nosotros vamos a hacer una instalación en un área, por ejemplo, que ya tenemos, si tenemos la instalación en un área, por ejemplo, privada, en el cual la persona ya no quiere tener esa contaminación visual que nos genera la instalación aérea, obviamente va a optar por irnos hacia un camino de instalación subterránea. Actualmente se sigue utilizando, ¿ok? Es algo que sigue muy utilizado, más en la parte de Sudamérica, Centroamérica, es donde más se utiliza. Pero sí, sigue siendo recomendable estar preparado porque a final de cuentas se coloca. Entonces, sí, sigue siendo recomendable. ¿Un brazo de extensión puede ser de tensión? Sí, dependiendo del tipo de brazo. ¿Okay? Depende del tipo de soporte que tenga, los puntos de movilidad. Sí se puede colocar un brazo extensor para hacer una tensión. Los suspensorios de neopreno en los herrajes, ¿qué tiempo de vida tienen? Debido a que están expuestos más a la adversidad del clima. El tiempo de vida útil no lo recuerdo en este momento, pero varía entre unos 10, 20 años. ¿Okay? Es bastante largo. O sea, no es algo que tengas que estar cambiando constantemente. ¿Existe una norma o lineamiento oficial para garantizar la calidad de la instalación de la fibra óptica aérea, canalizada y adosada? De hecho, existen varias, dependiendo de dónde vayamos a estar ubicados. No es lo mismo la normativa, bueno, hay normativas internacionales como las TIA, como las ANSI, pero dependiendo de la región, es como va a ser la instalación. Por ejemplo, en lo que les mencionaba, en México tenemos la normativa SFE, en la cual nos menciona principalmente los parámetros de instalación y elementos de colocación entre postes en redes aéreas. No nos menciona la parte canalizada, o sea, de la parte subterránea, pero hay otra normativa dentro de lo mismo SFE que nos habla sobre los tramos carreteros, en el cual se menciona todo lo que es los lineamientos para la instalación de ese tipo de redes. Entonces, simplemente depende de la normativa de la región en la que estemos. Entonces, ahí sí puede variar mucho. Por ejemplo, ahorita me ha estado tocando mucho trabajar con México y Colombia, y me he dado cuenta que hay normativas que son completamente diferentes y hay normativas que en muchos puntos son muy similares. Entonces, sí varía mucho dependiendo de dónde vayamos a querer colocarlo. ¿A cada qué distancia es recomendable realizar una tensión? Es siempre que se vaya a terminar el vano del cable, es decir, si nuestro cable es con un vano de 100 metros, tenemos que realizar una tensión cada 100 metros. Si es un vano de 200 metros, una tensión cada 200 metros. Y siempre tomando en cuenta que todos los herrajes entre estas tensiones van a ser herrajes de suspensión. A ver. Buenos días. ¿Cuántos cables de fibra óptica es recomendable colocar en un soporte al poste? Depende del cable. A final de cuentas, por ejemplo, un herraje tipo J, voy a ver si puedo regresar un momento para que puedan verla. Un herraje tipo J como este tiene dos soportes, ¿ok? Pero es para cables no tan grandes, con vanos pequeños. Entonces, por ejemplo, se podrán llegar a colocar en este dos. En un preformado solo puedes colocar un cable, ¿ok? Y es como ver dónde vas a hacer la instalación. ¿Existen cables ADSS que proporcionen, que den protección contra roedores? Sí, por ejemplo, existen los cables ADSS que tienen el tema del glass yarn, que es un tipo fibra de vidrio que genera que cuando el ratón lo muerde,
se daña su boca y lo suelta. Pero es como un riesgo. A final de cuentas, por ejemplo, lo que brinda el soporte es la aramida, no el glass yarn. Entonces tenemos que considerar que va a ser cubierta, aramida, y abajo tendrá que colocarse el glass yarn en nuestro cable. Pero para esto quiere decir que el ratón ya accedió a nuestra cubierta y a nuestra aramida. Entonces sí se puede trabajar en un diseño especializado, pero sí es un poco, no tanto lo que va en la línea del mercado. ¿Ok? Hay muchas variedades de glass yarn, están los que son como tabletas, está el glass yarn tal cual, es dependiendo cuál vaya a ser el que vamos a utilizar. A ver. ¿Qué tipo de cable de fibra óptica llega a nuestras casas? El tipo de cable suele ser un cable de acometida y va dependiendo de lo que vayamos a necesitar. Importante, ese tipo de cables sí son autosoportados. Por ejemplo, un MDU, un cable minifigura 8, un cable FTTX, son cables que vienen con elementos internos que nos brindan el que sean, se podría decir que son ADSS, pero muy pequeños. Entonces es el tipo de cable que llega, el cable de acometida hacia las casas. Se fue la imagen del audio, sí, una disculpa, no sé qué pasó ahí, fue un pequeño error. ¿Cuál es la calidad de vida estimada de la fibra óptica aérea, canalizada y adosada? Esto va muy a cómo vayamos a hacer la instalación. Es una realidad que el que va a ir con un mayor tiempo de vida va a ser el que va por canaletas. Esto debido a que se protege, o bueno, obviamente si hacemos una instalación correcta, va a ir protegido de elementos externos. El cable que va instalado de manera aérea está siempre enfrentándose al tema de vientos, tema de cambios climáticos, lluvias, granizo, a que una persona le haga algún daño de manera externa. Entonces, es considerar este tipo de elementos, pero sí va a tener una mayor vida el que sería por medio de instalación subterránea. Si te digo del tiempo de vida de la fibra, el tiempo de vida de la fibra es de 20 a 25 años. Entonces, de ahí podemos empezar a saber cómo jugar con los tiempos. Puede ser recomendable para instalaciones industriales con ambiente agresivo, salino, corrosivo, humedad, etcétera. Sí puede ser colocado, pero se tienen que hacer con tratamientos especiales. ¿Okay? O sea, es lo que les mencionaba. No es lo mismo colocarlo en un lugar que el clima es muy neutro a un lugar con cambios muy bruscos o con una salinidad fuerte. Entonces, es considerar todo eso al momento de hacer nuestro proyecto. A mayor vano es más costosa la fibra, sí. ¿Esto por qué? Porque para hacer el soporte del vano, lo que se llega a generar es el aumento de elementos internos, ¿ok? Entonces, si en un vano de 100 metros se coloca N cantidad de aramida, en un vano de 200 metros estamos multiplicando esa cantidad, de 300 metros estamos multiplicando esa cantidad de aramida. Entonces, estamos generando ese soporte íntegro en el cable, agregando elementos externos. Bueno, quedaron algunas preguntas sin contestar. No se preocupen, no se van a quedar así. Voy a contestarlas y vamos a enviárselas por vía correo electrónico. Esto porque tengo que regresar en este momento los micrófonos a mi compañero Lenin. Les agradezco mucho. Les repito, mi nombre soy José Carlos y pues estoy aquí al pendiente de todo lo que necesiten. Espero que esto haya sido de ayuda y podemos trabajar en futuros webinars y cursos, capacitaciones que nos brinden este trabajo que estamos planeando hacer juntos, ¿va? Muchas gracias. Lenin, te regreso los micrófonos. Muchas gracias, José Carlos. Esperamos que hayan disfrutado de este seminario y que la información compartida les sea de gran utilidad para sus futuros proyectos. Les recordamos que en Fibras Ópticas de México contamos con la solución completa para redes de fibra óptica pasiva para toda Latinoamérica. Les dejamos nuestros datos de contacto. De igual forma, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde conocerán más acerca de nuestras marcas y las soluciones que cada una brinda para sus proyectos.